usados que nos sirven para calcular los diseños básicamente de todo sistema de drenaje, ya sean drenajes, aeropuertos, todas obras de drenaje asociadas a muros de encaucamiento, protección, plantaciones, alcantarillas, vertederos, luz de puentes. Los puentes se diseñan con caudales máximos. Los alcantarillados pluviales se diseñan con caudales máximos. Las alcantarillas se diseñan con alcantarillados máximos. Los culverts que viven en las vías se diseñan con caudales máximos. Entonces, toda la infraestructura de drenaje en vías asociada a la infraestructura de las ciudades se calculan con caudales máximos. Y ahí viene todo ese proceso que ustedes vienen aprendiendo relacionado con eso. Entonces, cuando uno comienza a mirar la importancia que tienen los caudales máximos, uno de ahí se da cuenta, ¿cierto?, cuánto puede costar una obra, cuál es la magnitud que tiene esa obra, cuál es la importancia y la vida útil que tiene esa obra. Si yo no le determino al hidráulico o al estructural cuál va a ser el caudal máximo, ¿cierto?, de máxima avenida, él no va a poder determinar cuál es la altura del puente. Y si yo no le digo eso, entonces ¿qué pasa? Todavía va a haber puente. ¿Cierto? Las ciudades se diseñan en función de eso. Entonces, obviamente, si yo no le digo eso al hidráulico o al estructural, pues van a haber problemas en las infraestructuras. Eso pasó en Mocoa, ¿no? Ya hace prácticamente 9 años. Acabó con la infraestructura de energía, la infraestructura de acueducto, con el alcantarillado, se dio un montón de barrios, fue un caos. Eso es lo que pasó. Entonces, por eso es tan importante entender eso. Ya hemos aprendido desde los cursos pasados a encontrar la escorrentía o las precipitaciones efectivas en función del número de curva, un valor que ustedes ya calcularon en un ejercicio que hicieron de taller. Ya saben cómo se hace. Ustedes saben que el número de curvas está en función de esa característica del suelo y de esas características de la cobertura en función de la pendiente. Y obviamente, ¿cierto?, ese proceso a uno le determina saber, solo para el caso nuestro, pues solo el descubrimiento superficial, que es el que estamos aprendiendo, porque ya en profundo y en superficial, porque eso no es tema de este curso. Entonces ahí está el comportamiento de cómo el agua, a través de procesos de filtración, entendiendo la condición que tiene el suelo, se va filtrando o no se va filtrando, muy directamente relacionado con el número de curva. Acuérdense de los grupos hidrológicos A, B, C o D. Y ahí está más o menos un cuadrito, ¿sí?, un cuadrito de cómo es la relación precipitación-descubrimiento. Entonces va a haber una precipitación total, va a haber una precipitación que va a haber por exceso, una se va a infiltrar y otra se va a perder. Ejemplo de pérdida, los coeficientes de escorrentía. Ejemplo de pérdida, el número de curva. Y obviamente, pues la infiltración, que está relacionada con la textura del suelo, y la precipitación en exceso, pues es la precipitación que sale. Nosotros miramos cada vez que llueve, ¿no es cierto? Entonces ahí en las clasificaciones de los descubrimientos superficiales y de qué manera eso ayuda a que haya pues un descubrimiento total, ¿no? Nosotros estamos viendo solo la parte de la izquierda, miren lo que hace falta por ver la parte de derecha. Por supuesto, el curso no aguanta para eso. Y además esto es pregrado, no es posgrado, entonces pues ahí miran ustedes por dónde es que andamos. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta las características para calcular el caudal máximo, hay que tener en cuenta las características meteorológicas. ¿Qué les hicieron? ¿Cuáles son las características meteorológicas de las estaciones? ¿Qué tipo de intensidad? La altura en que estaban ubicadas, si la precipitación es diaria, mensual o anual. Todo eso ustedes ya lo tienen. Cómo se distribuye la lluvia en su cuenca, que son las isoyetas y que son los polígonos de Thyssen y el Thyssen modificado. Ustedes ya saben cuánto llueve en promedio en una cuenca. Que se dio 100, 200, no sé, depende del estudio que ustedes tengan. Y eso debe aparecer en su informe, ¿no?, por cierto.
Los aspectos fisiográficos, ustedes ya lo tienen. Forma, superficie, elevación, tipo y uso de suelo, ya lo determinaron. ¿Cierto? No nos metemos en humedad porque no hemos visto evapotranspiración, que es otra de las variables que se asocian al tema de las precipitaciones. Y obviamente aparecen ya lo que se llaman los periodos de retorno. La manera como ese evento se va a presentar o la ocurrencia que se va a presentar. Entonces la probabilidad de ocurrencia de un caudal está en función del periodo de retorno y a su vez el periodo de retorno está en función inversa de la probabilidad. Si yo tengo, ¿cierto? Si yo sé que si tengo una probabilidad del 5%, yo voy a saber cuál es el periodo de retorno. O sea, si yo divido 1 entre 0.5, sé que el periodo de retorno son 20 años. Y así para todos los caudales que yo necesite calcular. Y obviamente, ¿sí? Cuando yo necesito determinar la probabilidad de que ese caudal ocurra en cualquier año, entonces yo aplico esa fórmula. Pero cuando no ocurre ese caudal Q en cualquier año y la probabilidad de ocurrencia sea menor, digamos que se me presente posteriormente, entonces yo tengo que esa probabilidad es 1 menos 1 sobre 20. Que son fórmulas importantes para encontrar la probabilidad de ocurrencia en un año cualquiera, no en ese año que quiera. Este es el tercer caso, ¿cierto? Que la ocurrencia de un evento en un año cualquiera es independiente de la ocurrencia en el mismo año, los años anteriores y posteriores. Entonces la probabilidad de la precipitación es 1 menos 1 sobre t elevado a la n. O la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿cierto? Ante n, que son los años sucesivos, y la probabilidad de falla. Yo con ese valor de r puedo determinar la probabilidad de falla en función de mi año. Y entonces yo puedo determinar, dependiendo de la complejidad de mi infraestructura, cuál es, dependiendo de esa ocurrencia que va a pasar con ese riesgo de esa infraestructura. Este es un ejemplo. Dice, determinar el riesgo o falla en una obra que tiene una vida útil de 15 años. Cualquier obra que ustedes conozcan tiene una prioridad de 15 años. Y se diseña para un periodo de retorno de 10 años. O una cosa es la vida útil, otra es la probabilidad de retorno. La probabilidad de retorno hace relación a un evento natural, ya sea lluvia, ya sea sismo. Pero como información de sismo no tenemos, ustedes saben que los factores detonantes son, uno de esos son las lluvias. Entonces yo le pongo pero retorno de 10 años. Entonces, pero retorno de 10 años, vida útil de 15 años. Sustituyen la ecuación, sencillo. Lo que hago es básicamente colocar el valor del periodo de retorno abajo. La vida útil son 10 años, y eso cuánto me da 79,41. Riesgo de 79,41, que tiene una probabilidad casi del 80% de que la obra falle durante su vida útil de 15 años. Por eso las obras, entre más vida útil, una cosa es, ustedes han escuchado, pero hay dos términos, esto es como en derecho, ¿no? Una cosa es la ética, otra cosa son los valores. Una cosa es la vida útil y otra cosa es la vida de diseño. ¿Qué es lo más importante? Vida útil. Entonces, ¿qué son estos
permanente, ¿no es cierto? ¿Qué pues? Va a haber problemas. Ahora, muchachos, todo esto está asociado ¿a qué? Al proceso constructivo. Por ahí dice en un manual de Díaz que las obras funcionan como se construye o como se diseña. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la respuesta? Las obras funcionan como se diseña. Nadie, si yo me saco un ojo y les estoy haciendo un diseño y yo digo que los estribos deben ir cada tanto, ¿usted cree que el maestro de ahora, en medio de su capacidad mental, va a decir, ah, sí, claro? Y ya me pongo esa vaina. Ahí están los periodos de retorno de todas las benditas infraestructuras. Entonces dice, un puente sobre carretera importante. ¿Qué es carretera importante? Pues una vía nacional, una vía nacional, donde el tránsito por medio de ellos son de 500, 600, 700 años. Ejemplo, Pasto, Picalito. Ahí se diseñan las vías o las infraestructuras para entre 50 y 100 años. Por eso es que eso dura. Uy, ese puente, qué bueno, claro. Eso ya no es mi abuela, claro. Puentes sobre carretera menos importantes, vías secundarias, 25 años. ¿Qué sentido tiene diseñar un puente, un pontón para 100 años? Sobrecostos. Sobrecostos. Alcantarillas entre 5 y 10 años, miren, ahí está. Drenaje lateral entre 1 y 2 años, claro, pues no, las comunicaciones siempre se dañan, ¿no? Drenaje de aeropuerto, 5 años, drenaje urbano entre 2 a 10 años, drenaje hídrico entre 5 a 10 años, y muros de infrarrojo entre 2 a 50 años. Por ejemplo, los muros de las que protegen las bocatombas, ¿no? Se han dado cuenta que los acueductos, cuando uno va al acueducto, mira unos muros grandísimos, eso es una protección para la bocatomba, para todo el máximo, esa es la razón de todo eso. Si yo veo un muro alto para sí, esa vaina tiene un periodo de retorno grande, por ahí debe pasar lluvia seguramente en un momento. No ese muro que está ahí abajo, ¿no? Pero se parece uno con esa fuerza, pues estoy en una casa y eso se diseña. Uno probaría la doctora que es arquitecto. Y ese lo. Muchachos, otra cosilla, por ahí voy a aparecer, ¿no? Hacia los caudales máximos. Ustedes ya aprendieron su tiempo de concentración. Cada uno en su morfometría encontró el tiempo de concentración. Es esa bendita agua que va desde la parte alta hasta la parte baja, listo. Los tiempos de concentración. ¿Qué es un tiempo de concentración? Aparte de la definición que viene del punto bajo al punto alto. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo lo entienden como tiempo de concentración? Aparte de lo que yo les he explicado. El tiempo de evacuación. ¿Qué otra cosa? Ya fueron todos. ¿Quién falta? Muchachos, no lleguen tarde. Si no les pongo falta. Las faltas son válidas. Pero las reporto. ¿Sí? ¿Qué hace usted? Voy a hacer un poco. ¿Qué hace usted si alguien a usted le da una cachetada? Tiempo de traslación. Bueno, eso de las instituciones lo miramos si mira en modelación. La traslación es eso. Isocorona. La traslación es básicamente una gota de excedente. ¿Sí? Las isocronas, básicamente, la isocrona significa cómo se evacúa una gota. Eso es una isocrona. Entonces, mientras el cauce se demora, la gota de agua del punto alto, el punto bajo se demora 1 hora, para vaciarse esa cuenca se puede demorar hasta 2 días. Hasta 2 días. Y si sigue cayendo agua, pues nunca se va a dejar de vaciar, ¿no? Pero en el mejor de los casos hay cuencas, por ejemplo en el Alto Putumayo, de los que están haciendo modelación, que se vacian en 4 horas. Otros se vacian en 15 días. Esta cuenca es grandísima, se vacian en 15 días. ¿No? Por eso hay agua permanente. Y eso es un isocrono. Eso se aprende. Porque según ellos quitar eso del agua, o sea, y la cuenca no se va a hacer.
Métodos de cálculo. Hay muchos métodos de cálculo, ¿sí? Usted puede tranquilamente irse ya usted puede utilizar un trazador, ¿no? ¿Sabe qué es un trazador, no? Meten un aditivo, cogen un canal recto, digamos que este es un canal recto, mira la sección, la profundidad, y tiene un trazador, y miren cuánto tiempo se demora de ese punto a ese punto, y saben cuál es el caudal. Ya, eso es un trazador. Entonces, ¿quién sabe la velocidad de una cuenta, de una perra de esas? Pues cojan un canal así, lo miren el ancho, lo profundo, en varios puntos, promedio, y tiran una pelotita de ping-pong. Y miren cuánto tiempo se demora en llegar al punto donde les quieren. Listo, caudal, tiempo dado. Fácil. O lo hacen también con qué? Eso se hace en hidráulica. Los vertederos. ¿Quieren vertederos? Ay, no, que no. Los engañamos. Te van a hablar. Claro, hay vertederos triangulares, vertederos rectangulares. Y con eso es cuando determinan los caudales. Ah, mira los de la vertica. Entonces ahí miren, muchachos, ese es el proceso que se hace. Ahí están los vertederos. Entonces los vertederos están en función de qué? En función de la pendiente y en función de la longitud, y por supuesto la velocidad pues es la longitud en función del tiempo. Hidráulica que aprendieron ustedes en sus semestres pasados. ¿Qué tal la hidráulica? ¿Quién dice hidráulica? Carlos Mari. Ahí se acuerda todo. Eso es mala señal. Carlos Mari. Miren, muchachos, las pendientes de 0 a 20, probablemente las pendientes, muchachos, sean mucho más grandes, pero eso es lo que pasa, ¿no? Miren, la pendiente en los cultivos, en la vegetación ligera y sin vegetación. Entonces, por supuesto, la velocidad aumenta cuando no hay algo que lo impida. Y la naturaleza es sabia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que las piedritas son disipadores de velocidad. Disipadores. A uno le da mucho miedo, por ejemplo, que los ríos lleven velocidades de 9, de 10 metros por segundo, muchachos. 10 metros por segundo multiplicado por 3.4 son 34, 40 metros por kilómetros por hora. Lo que pasó en la vida provincial como cual, dicen que estaba creo que los 15 metros por segundo, multipliquen eso por 3.4, son 60 kilómetros por hora. Pues yo me llevo todo, hasta la pata guardada debajo de los colchones. ¿Qué pasó eso? Mucha gente se va a la pata. Y en vez de no ir a plata, y la plata de la vida primero. No, que ahí hay plata, porque tú vas a la pata. Eso les va todo. Tienes calito. Muchachos, fórmulas que ustedes ya aprendieron. ¿Se acuerdan del Excel que les di? Kilpich. Bueno, si quieren, siguen tomando fotos. No, sí, claro, eso sí, no. Eso sí, muchachos. Después se está preguntando a propósito, que el doctor que eran totalmente invitados, yo estoy allá en la oficina siempre, hasta altas horas de la tarde. Ahí están las fórmulas. Hay algunas fórmulas que ustedes tienen, pero está bien. Ese está en función del número de cosas. Fácil. Pero ojo con las unidades. Ojo con las unidades. Está en pies. No se olviden que cuando ya ese tiempo de concentración, las medidas deben estar en pies. O sea, esto es está en pies. Pero es convertirlo, ¿no? Ojo que esos son, muchachos, tiempos de concentración que ustedes ya han visto. Que saben dónde quedó ubicado, cómo se hace, la famosa fórmula de Kilpich, el sistema internacional. Ya la conocen. La de conversión. Ahí está. Esa, muchachos, es una fórmula muy interesante. Cuando ustedes quieran calcular los tiempos de concentración para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados. Y ahí está. Está en función del número de curvas.
experimentales, muchachos. Es decir, que las hayan sacado, no. Son experimentales. ¿Por qué? Pues porque uno no puede, bueno, porque uno mete un modelo matemático, que eso es lo que hicimos en modelación, un modelo matemático en función de las curvas de modelación y caudales, los grupos hidrológicos. Ustedes ya lo saben. A, B, C, D. ¿Por qué hago la retoma de eso? Porque todo lo que hemos visto hacia atrás es para calcular ese bendito racional. Sí. ¿Qué tal yo haciéndoles a calcular eso que vimos en el seminario anterior? Ese es el fundamento de eso. Ahí está. Repetirles nuevamente para que reproducyan el conocimiento. ¿Cierto? Y entonces viene, ¿cierto?, el método directo de sección y pendiente. Bueno, ahí están las áreas hidráulicas, eso es un tema de hidráulica. ¿Se acuerdan de los perímetros? El perímetro empujado, ¿se acuerdan? ¿Creen que no? El perímetro mojado. ¿Se acuerdan del perímetro mojado? ¿Qué video? Tantos videos de la ahí te afuera. ¿Y se acuerdan de la fórmula de Mayo? Esa fórmula de Mayo, ¿no? Ahí está. Maní. ¿En función de qué? La buena Maní. Coeficiente de rugosidad. Del coeficiente de rugosidad. Métodos empíricos. Método racional. El método racional, muchachos, no es nuevo, eso viene hace mucho tiempo. Hace 100 años, imagínense, y todavía se aplica. Y lo que pasa es que el método racional es muy conservador, valores muy locos. Sí, pero es válido. Es muy válido. Entonces ahí está el método racional. Y obviamente dice que es muy aplicable para cuencas pequeñas, es decir, que no superen los, digamos que 15, 16, hasta 20 kilómetros cuadrados, el método racional es aplicable, ¿cierto? Y obviamente eso está en función del tiempo de concentración y de su intensidad, que ahí está. Que ustedes ya la calcularon. ¿Cierto? Ahí está lo del tiempo de concentración. Ahí está clarito, no creo que. Si la duración es mayor que el tiempo de concentración es porque toda la fuente contribuye con el caudal en el punto de salida. La intensidad de la lluvia es menor, pero por ser mayor su duración y por tanto también es menor su caudal. Claro, por supuesto. Sí, quería seguir nublado esto, es que ayer es todo el día. Me parece que quieren que lo vean. Cuando dicen que porque no está nublado, no está mojado el regulador. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí está la bendita fórmula. Q sobre C sub I sub A dividido entre 360, donde Q es el caudal máximo expresado en metros cúbicos sobre segundo. El coeficiente de escorrentía, que es el que yo les acabo de indicar ahí, ¿cierto?, que está en función de la cobertura, de la pendiente y del tipo de suelo. La intensidad que ustedes la calcularon en la clase pasada y el área de la cuenca expresada en hectáreas. Profe, ¿que por qué aparece eso 0.028? Pues porque es 1 sobre 360, es una vaina. Ya. Si aparece así, pues es la misma. Pero, muchachos, cuando uno comienza a calcular sus caudales, tengan en cuenta las unidades de medida. Porque no falta el que se ponga a coger, calcula el área en kilómetros cuadrados y la multiplicó. Y eran unas locuras, ¿no? Unos caudales como de 10.000. Y así lo dejan, ¿no? Y así lo dejan. Entonces, ojo que el área es en hectáreas. Preguntas hasta ahí. Viene abajito la unidad. 1 sobre 360 corresponde a la transformación de unidades. Es decir, usted coloca todas las unidades como son y ya sabe que eso se expresa en metros cúbicos sobre segundo.
porque ese es el factor de transformación. Listo. Ejemplo. Este es otro valor, la ecuación 0,278, pero cuando el área de la cuenca está expresado en kilómetros cuadrados. Ojo con eso. Esa es otra. Entonces este Q es igual a 0,278 A por I por 6 y A está en kilómetros cuadrados y este está en hectáreas, la misma vaina. Entonces puede transformar, pasar, miren que ya me cambió el valor, ¿sí? El valor. Sencillo, ¿no? O sea, de 360 cuando está en hectáreas. El coeficiente de escorrentía, muchachos, se calcula de la misma manera como se calcula el número de curva. Es el mismo cuento. ¿De acuerdo? Es el mismo cuento. Mire, el coeficiente de escorrentía por el A es lo mismo. Divide el área total. Vamos a tener un coeficiente de escorrentía ponderado, es decir, de toda esa área. Ahora, ustedes la quieren seccionar, pues la seccionan. Pero toda esa cuenca, en promedio. Pues ahí está el coeficiente de escorrentía. Esos son algunos valores del coeficiente de escorrentía en función del periodo de retorno y en función de la pendiente. Es decir, el coeficiente de escorrentía no puede ser mayor de 1. ¿De acuerdo? Así como el coeficiente, como el número de curva no puede ser mayor de 100. El coeficiente de escorrentía no puede ser mayor de 1 y hay algunos valores ahí que están determinados. En sus bibliografías hay muchos libros, hay muchos cuadros sobre el coeficiente de escorrentía. Sáquenlo, seguramente hay algunos que les pueda servir. Ahí están. Casi todos, hasta para las pendientes superiores al 7%, pues ahí está el periodo directo, cada periodo de retorno, el coeficiente de escorrentía va cambiando. Yo me voy acá atrás y le pongo a 100 años, miren, por ejemplo, 0,51. Pero si yo me voy atrás, ¿sí? Cambio, ¿sí? Coeficiente de escorrentía por norma técnica, ahí está. También miren, está en función del tipo de suelo, ¿cierto? Que puede ser permeable, semipermeable o permeable. Es decir, una arena, un limo o una arcilla. Ahí está. Si la pendiente es muy pronunciada, vale 0,80. Pero si la pendiente, ahí están, son las pendientes, mayores a 20, mayores a 50, perdón, hacia 50, a 1 o menos de 1, es decir, casi plano. Ahí están también. Es decir, uno pierde, ¿no? Tiene toda la información para calcular los caudales máximos en cualquiera de las condiciones, las que ustedes creen que sean las necesarias. Ustedes ya aprendieron la clase pasada a determinar las curvas por ambos métodos, el método de bloques alternos y el método de simplificado, que es las plantillas que yo les facilité, ¿no? Háganlo, a ver y comparen cómo les va con y los periodos de retorno, 10, 20, 25, 50 y 100, más de menos el campo. Ahí les pido el favor que cuando hagan su informe, pues se trabajen con esos periodos de retorno. Ay, profe, que yo cogí 5, pues déjelo ahí con 5. Pero normalmente se trabaja así. Ay, profe, que yo voy a ir hasta los 200 y después de 200. Ah, bueno, gracias. Hasta los 2000. El periodo de retorno se elige dependiendo del tipo de estructura diseñada. Entre más compleja sea una estructura, pues el periodo de retorno debe ser un poquito más grande. Pero es que
determinar el caudal de diseño para la construcción de un puente del centro del plan maestro de drenaje de La Paz para un periodo de retorno de 100 años, tomado en cuenta los siguientes datos. Entonces, recuerden muchachos que ustedes ya lo saben calcular por sí. ¿Sí? Las coberturas, ¿sí o no? ¿Y para qué les explico cómo se calcula eso? Ahí, listo. Profe, listo. Longitud máxima del recorrido y las cotas de los puntos extremos del cauce. Cota mayor en el punto más alto, cota menor en el punto más bajo y la longitud que tiene la cota mayor o la cota menor, ahí está. Ustedes saben cómo se calcula. Simplemente que hago de punto a punto. Y longitud 2 en sí. Ahora, los que quieran ir a mí, pues bien pueden. Vayan a México o Putumayo. No vamos a decir, no, a mí yo digo Putumayo, desde donde nace hasta donde termina, ¿no? Hay una parte lo retiene. Así que lleva los insumos. Muchachos, fácil. Ya lo saben cómo se hace. Listo. Entonces calculan, muchachos, la escorrentía de acuerdo a las tablas por cada zona, depende de la pendiente que tenga cada zona. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hicieron la clasificación de la pendiente, les habían clasificado en 1, 2, 3, 4, 5 y en qué zona de la pendiente? Entonces ahí está la pendiente, le meten el valor de CA por tablas, del cociente de corriente por tablas, ya tiene el área y multiplican el valor de C por el valor de área. Esa área está expresada en metros cuadrados. Y suman, totalizan tanto las áreas como el valor de CI por área. ¿De dónde sale esta? De la diferencia de las cosas. Diferencia de cota. Copia. Repetirlo aquí. Hagan la operación. 3.452.90 menos 338 menos que menos 3.200. Efectivamente. Como dice Wi-Fi. ¿Entendido? El Wi-Fi. ¿Cómo se calcula esa pendiente? Dividido entre 3.000, ¿cuánto le da? 164.90 dividido entre 3.131.4. 0,052. 0.052 metros sobre metro. Si la multiplican por 100 es por 5,26%. Si la quieren en grado, le calculan la tangente. Esa se utiliza mucho cuando dicen no alcantarillado. Exprésame la pendiente, no sobre el metro. El examen te le cae y la pendiente es sobre el metro, no presta. ¡Uy! Esa vaina no me enseñaron. Ahí está. Tiempo de concentración, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué hay desconocido ahí? No debe resetear rápido, se lo dice a no se calcula 3 veces y sin saberlo. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo de concentración? 30 minutos. Me voy por la ¿y cuánto es mi periodo de retorno? ¿Qué dice mi periodo de retorno hacia atrás? 100 años. 100 años, dice 100 años, miren, 100 años. Entonces cojo mi tiempo de concentración, ¿no es cierto? Mi tiempo de concentración
con 30 minutos. ¿Por qué? Porque aquí tengo 10, 20, aquí tengo 40, ¿no? Más o menos es como por aquí, esto debe ser como por aquí, 30. Subo y me encuentro con la curva de 100 y cruzo acá y digo que es cuánto, como 39. Esa es la intensidad que tiene con periodo de retorno de 100 años. Entonces ya tengo la intensidad. No me digan cómo se calcula esa curva, ¿no? Porque ya saben. No, no sé. Aquí está. Para eso sirve. ¿Para qué sirve que las curvas sirven? Para calcular caudales máximos con periodo de retorno. Y ustedes deben calcularme así sus caudales. Lo voy a matar. Para acá, periodo de retorno. ¿Sí o no? No, ya. Entonces, C079, intensidad 39, más o menos veríamos. Y área 628. ¿Por qué 628, profe? Porque esa bendita área la pasé a hectáreas. Ay, profe, que yo entonces cojo esa área y pasa a kilómetros. Le da lo mismo. Y hago la operación sencilla. 0,576 por 39 por 628,08. ¿Cuánto da? 39,19. Hágalo para que no lo dure. Que estén mintiendo, echando cuentos y alguien que diga, todo está mal. Entonces me corrigieron. ¿Qué tiene que ver eso? 0,536 por 39 por 628,08. 128 puntos de está mal, me dicen. Sí, está mal. 39 y por 156. Está mal, me dicen. Y correcto. Calderon. Cara que hace Michael. Extraña que me hagan esa cara. This is the first time. Hidroesta. Bueno, muchachos, oído lo siguiente. Resulta que este programa, bueno, si no lo tienen, entonces se los hago. ¿Alguien tiene una? Se llama Calda. Por favor, no ayude. Entonces, Calda. Voy a buscar aquí Calda. En Caldre, ustedes van a encontrar un computadorcito. Y ahí está. Voy a llamar otra vez. Aquí hay un computadorcito. Uno que dice Setup. Será. Entonces le dan doble clic, ¿cierto? Y aquí le dicen sí y lo instalan. Listo. Le dicen aquí aceptar y ya. Listo. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Yo ya lo tengo instalado para que lo instalen. ¿Listo? Y le dicen entrar. Listo. Y les va. Yo le dije que no, sobre este estroilo se pone esta lado. Bueno, salir. Entonces, el programa de Caldre es como una gotica. Miren, Otra gota. es esta otra gota. No, Al lado de la calculadora. La nube. Es una gotica. ¿Sí? Aquí está. Este tiene en la parte izquierda tiene el diseño hidrológico, el drenaje. Eso sirve mucho, muchachos, para cuando ustedes quieran diseñar cunetas. Les sirve bastantísimo. Hay que usan las vías y pues ahí está. Entonces, voy, diseño hidrológico. En el diseño hidrológico, jóvenes, ustedes van a encontrar los periodos de retorno, el área en cuenca, la longitud del cauce principal, el desnivel, lo que ya habíamos calculado, ¿se acuerdan? ¿Cierto? En la presentación. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a hacer aquí lo mismo con los valores, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo acá y voy a hacer el mismo ejercicio que le hicimos para ver si nos da igual. Nunca sabe.
Entonces dice, periodo de retorno, 100 años. Listo. Área de la cuenca en kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene esa cuenca? Muchachos, a ver, pasen eso a kilómetros. 328,08 hectáreas a kilómetros. ¿Cómo se pasa eso a kilómetros? Dividido entre 10.000, ¿no? Correcto, bien. Chiquitita, muy rápido. ¿Ya? 128,08. ¿Cómo? 628. ¿Del programa? El kilómetro. Kilómetros Mira, cuadrados. mírate, ahorita. Búscala, no dice busca Calderón. Búscalo. Bueno, muchachos, ¿qué pasó con el kilómetro cuadrado? 628,08. ¿Cuántos hectáreas tiene un 08. metros cuadrados? ¿Cuántas hectáreas? 10.000. ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí. Bueno, 6.1. Longitud del cauce principal. Entonces vamos a buscar la longitud del cauce principal. Y dice que la longitud del cauce principal es 3.31.31, porque ese no es el kilómetro, ¿no? 31.31. Longitud del cauce principal, mírenlo. ¿Sí? En kilómetros. ¿Seguro? ¿Es 31.31? Todos dicen que sí, ¿no? Dividido entre 1000. Entre 1000, ¿cuánto da eso? Uy, Dios mío, están dormidos. Pues que no miro. 3.13. 3.13, porque es entre 1000. Y yo les pongo y sí, dicen, todos sí. Desnivel. ¿Cuánto da? 164.90, ¿sí o no? Pendiente media. Pero está en porcentaje. ¿Cómo se expresa eso en porcentaje? Por 100. Por 100. Por 100. 0.057%. ¿Cuánto les da? 5,27. 5.27. Listo. Como acá dice insertar la precipitación, te da tres opciones. 1, insertar la precipitación de diseño. 2, elegir la zona de diseño. Y 3, insertar la intensidad de diseño. Entonces, yo que conozco la intensidad. Entonces me ubico acá en intensidad. Listo. ¿Cuánto? 39, ¿no? Porque es la que yo encontré con mi periodo torrencial. Le digo continuar. Listo. Calculó el número. Entonces él me dice, el tiempo de concentración en promedio son estos. Dice que el de Kirchhoff es 0.4953. Miremos si el tiempo de concentración coincide con el que calculamos. Tiempo de concentración, 30 minutos. 30 minutos por horas, ¿cuánto les da eso? Son .50 horas a Kirchhoff, ¿no es cierto? O sea que el que más se me acerca es Kirchhoff, California, Hugh Gates. Ay, madre. Sí, 30. 30. Sí, 30. Sí, porque estoy pasando 30 minutos y dividido entre 60 da .50. Entonces, ¿cuánto me está dando ahí? Ese valor, ¿sí o no? Pusieron 35%. Los 3 tristes tigres, comiendo 3 tristes. Tigres, comiendo 3 tristes trigos de trigo. Abelardo presidente. Espera, Votará, ¿no? tristes tigres, y dice que no se puede conectar. Qué triste. Vota bien, vota. La guerrilla, es una guerrillera. ¿Qué tengo acá? Que el tiempo de concentración es de 30 minutos. Ajá. Si yo lo paso ahora, es simplemente 30 entre 60, ¿me da cuánto? .50. Ajá. O sea que el Kirchhoff está ok. Ajá. 0.4953. Sí. Correcto. ¿Cuál otro? California. ¿No es cierto? Los demás están como medio oídos, ¿no? Si yo le coloco continuar es porque estoy diciendo
que este valor se me acerca al que yo calculé acá abajo, mírenlo. Entonces le digo continuar. Correcto. Y acá me dice, ¿qué me dice acá? El tiempo, dice, arriba, no se conocen las características del suelo, sí se conocen las características del suelo. ¿Conocemos las características del suelo? Sí. Sí. ¿O no? Sí. ¿No las conocen? No, algo dicen en el texto que conocemos las características No. del suelo. Entonces no. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Añado algo o no? Le digo que no, entonces continúo. ¿No es cierto? Y me dice que el método racional está acá, miren, está, no me lo calcula. ¿Por qué? Porque para yo poder calcular, ¿cierto? Tengo que conocer las características del suelo. Entonces tengo que colocar aquí. Calcular el coeficiente del suelo. Entonces yo puedo colocarle aquí, puedo insertar y le calculo el coeficiente de escorrentía. ¿Cuál es el coeficiente de escorrentía que yo tenía acá en la presentación? 0.57.6. 0.576, ese es el valor que tenía, ¿sí o no? El número de curva no lo conozco, entonces le digo continuar. Y entonces me dice que el método racional es 39.22, tal y como lo calculamos en el Conforme. fácil. ¿Hay cómo le dicen ahí? Pues sí. ¿Cómo lo hizo, profe? Vea, ya está calculado, miren, por área. Qué chévere, ¿no? Se den cuenta que yo a ustedes los entiendo. Les facilito la vida. Entonces ahí está, muchachos, miren, ahí está ese caudal de 39.90 y ese es el que a mí me sirve, porque miren los otros métodos, miren el método modificado, 40. racional modificado, está bien, 40, ¿no es cierto? Y el otro 8.12. Odio esta vaina. No hay que forzar. No hay que forzar, no hay que forzar. Le doy una avenida. Bueno, entonces muchachos, método racional, método modificado, y mira cuál de esos se les acerca muchísimo más. Creo que el que se puede acercar, ninguno, los demás no. Dice, elija según recomendaciones de área de la cuenca. Entonces yo elijo el racional o el modificado. Tiene que trabajar con el método racional y con el método modificado y colocarlo en el informe. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, ¿cuál facilidad tiene? ¿Qué cosas importantes tiene este? Pues también, muchachos, miren, ustedes pueden trabajar con, yo me voy aquí a exportar y puedo guardar, miren, yo puedo diseñar conetas, puedo diseñar zanjas de coronación, puedo diseñar alcantarillas tipo 1, entonces voy a diseñar alcantarillas tipo 1 y le digo aceptar. Y entonces acá, miren, me despliega toda la información que yo necesito y aquí me calcula, cosa que este programa es para diseñar alcantarillas y conetas, chévere. Gracias. Como a ustedes les gusta. El próximo semestre voy a comenzar a vender plantillas. Entonces, muchachos, aquí está, miren. ¿Cierto? Aquí está, lo pueden exportar, lo pueden imprimir. El programa es muy bueno, ¿cierto? Muy bueno. Lo malo es que boliviano. Otro programa que ustedes tienen, jóvenes, es el de, ¿se acuerdan de Hidroesta? En Hidroesta están caudales máximos, mírenlo. Aquí tiene el caudal racional, el caudal de Diggy-Perche, el de Gumbel y el de Nash. Entonces ustedes ya tienen el racional modificado, el racional normal, y ahora tienen que con Hidroesta calcular el de Gumbel y el de Nash. Acá Gumbel, ¿cierto? Año de inicio. Recuerden que ustedes tienen precipitaciones acá. Vamos a ver si es posible. Bueno, eso tiene que ser de... Vamos a ver si es posible. Ustedes tienen precipitaciones, ¿no? Si no, no quiero meterlos. Quiero que se me estresen. Vamos a calcular racional por este método. 0,57 ¿qué? Teníamos 0,579 era. 8. Listo. Área de la cuenca en hectáreas. En hectáreas. ¿Cuánto nos daba? 628.08. 628.08. 628.08. Intensidad 39. ¿Sí o no? Ahora sí calculo. 39, 32.
igualito. Ujú. ¿Cierto? Aprendiz. Y aquí ustedes pueden calcular el valor de C si quieren, promedio, lo pueden hacer. Mira, aquí están los tipos de terreno, el tipo de la textura del suelo, la pendiente de cada una, si es una zona urbana, si es una. Mira, aquí está todo, mire, todo. Mejor dicho, muchachos, ustedes tienen la Biblia aquí. Acá pueden calcular también las intensidades. Esto es un país, como esto es para, no le van a marcar sino aquí, coloquen el registro de datos para que lo hagan para el nivel local, porque acá está Costa Rica. digamos, asociado al tema de Costa Rica, pues porque esto es un todo de Costa Rica. Mierda. Entonces, jóvenes, ustedes ahí tienen eso. Vamos a mirar a ver caudales máximos por Iri per Chen. Sí, ahí está, miren, por Iri per Chen. También les calculan. Igual. Así, ¿entienden? Y veamos el de mate. También, miren. Aquí, ¿qué les pide? La pendiente del cauce. ¿Cierto? Miren. Entonces, muchachos, método racional. 1, modificado. 2. Y por favor, me calculan el caudal por MAT. Por MAT. MAT. Mac. Vamos a mirar cómo está el nivel. Por esos tres. Listo. Por esos tres. Ya la próxima clase les voy a enseñar algunos métodos sintéticos para calcular. Vamos a aprender básicamente el de Clark y el de Snyder, por esos dos. Y los comparamos, ¿cierto?, con la metodología que acaba. Estos son métodos matemáticos que les pueden ayudar, ¿cierto?, que tienen unas cositas interesantes, pero para eso sí necesito que tengan ustedes toda la información. Y para eso es clave eso. Y vamos aquí a mirar algunos conceptos un poquito más que son los tiempos de retraso. El tiempo de retraso es la manera como reacciona. El tiempo de concentración es la manera como responde. Esos son los dos conceptos que hay que tener.